limpio, inmediatamente. Esas dos palabras, pronunciadas con gélida arrogancia, perforaron el resonante pasillo de Sterling Dynamics, paralizando a todos al oírlas. El tiempo se detuvo. Decenas de ojos, empleados, personal de seguridad, visitantes, se fijaron en la pequeña mujer de uniforme gris y en el hombre alto y majestuoso, con una dishdasha blanca como la nieve, cuyo rostro expresaba un disgusto manifiesto. El hombre se llamaba Sheikh Khalid Al-Jassim. No era solo un invitado, era el futuro. Irradiaba un aura de poder y dinero. Esos mismos 350 millones de dólares que se suponía que revitalizarían la empresa. La mujer se llamaba Elena Martínez. Era simplemente una criada, una persona invisible cuyo trabajo era mantener el glamour de este mundo mientras permanecía en la sombra. Una gota de café, diminuta, casi imperceptible, cayó de la bandeja de un camarero que pasaba sobre el inmaculado zapato de cuero blanco del jeque. Solo una gota, pero para el jeque equivalía a un insulto. «Estoy esperando», repitió mirando a Elena. Su voz era tranquila, pero había una amenaza acechando en ese silencio. Elena se quedó paralizada, agarrando el trapo con fuerza. Su rostro, normalmente tan amable y ligeramente cansado, palideció como el papel. Lo miró, luego a la gente que la rodeaba. Nadie se movió. Los guardias de seguridad apartaron la mirada. Los gerentes, que hacía un momento habían estado colmando de cumplidos al huésped árabe, de repente comenzaron a observar los dibujos en el suelo de mármol. Todos estaban paralizados por el miedo. Miedo a perder el trato, el trabajo, el puesto. Desde detrás de una enorme columna adornada con hiedra artificial, un chico de 14 años observaba la escena. Se llamaba Leo y Elena Martínez era su madre. Había venido allí después de la escuela para acompañarla a casa, como tantas otras veces. Estaba sentado en un rincón apartado, leyendo un libro, esperando a que terminara su turno. Pero ahora el libro había quedado olvidado. Todo su mundo se había reducido a esta humillante escena. Vio temblar las manos de su madre. La vio arrodillarse lenta, dolorosamente lenta ante aquel hombre. El suelo de mármol estaba frío y duro. Leo sintió el frío en todo el cuerpo. La vio, sin levantar la vista, extender la mano y, con el trapo que acababa de usar para limpiar el alféizar de la ventana, limpiar con cuidado una mancha oscura de su piel blanca y resplandeciente. El pasillo estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el suave crujido de las telas. Leo apretó los puños con tanta fuerza que se clavó las uñas en las palmas. La sangre le latía con fuerza en los oídos. La ira, ardiente e impotente, brotaba de lo más profundo de su alma, quemándole la garganta. Quería gritar, correr hacia adelante, proteger a su madre, pero no podía. Era solo un adolescente, hijo de una criada, invisible en este mundo de gigantes. Cualquier acción que tomara solo resultaría en el despido inmediato de su madre, y ambos lo sabían. El jeque Al-Jassim miró su trabajo con desdén y luego retiró la pierna con disgusto. «Puedes irte», dijo sin siquiera mirarla, y se volvió hacia su séquito, que inmediatamente lo rodeó, protegiéndolo del mundo. Uno de sus asistentes, un joven con un costoso traje europeo, le dijo algo en árabe a su colega en voz baja. Habló rápido, seguro de que ningún local lo entendería. Al jeque le gusta hacer espectáculos para los sirvientes, le divierte. Pero Leo lo entendía cada palabra. Durante 3 años había estado estudiando idiomas en secreto. Primero español, su lengua materna, luego inglés, que perfeccionó. Y luego surgió una pasión por idiomas más complejos. Encontró cursos gratuitos en línea, chateó con hablantes nativos en foros, vio películas sin traducción. El árabe, con su compleja escritura y su infinidad de dialectos, se convirtió en un verdadero desafío. Lo absorbió como una esponja, encontrando belleza en su sonido y lógica. Y ahora, este conocimiento secreto le quemaba más que una bofetada. No solo habían humillado a su madre, sino que se habían deleitado con él.
Elena se levantó lentamente de sus rodillas. Su rostro permanecía inexpresivo. Tomó su cubo, se enderezó y sin mirar a nadie, caminó hacia el pasillo de servicio, como si nada hubiera pasado, como si su corazón no se rompiera de vergüenza y resentimiento. Leo esperó a que la perdiera de vista antes de permitirse exhalar. El aire abandonó sus pulmones con un suave gemido. Se sentía sucio, como si él, y no su madre, se hubiera visto obligado a arrastrarse de rodillas. Levantó la vista hacia la figura del jeque que se alejaba. Alto, seguro de sí mismo, poderoso, un hombre capaz de doblegar a cualquiera con una sola palabra. Y en ese instante, Leo se prometió a sí mismo que ese hombre pagaría. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero estaba seguro de que encontraría la manera. Aquella noche reinaba el silencio en su pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. Elena preparaba la cena, moviéndose por la cocina con su habitual destreza. No dijo ni una palabra sobre los acontecimientos del día, como si intentara borrarlos de su memoria y de la de su hijo. Habló de asuntos triviales, las notas de Leo, la necesidad de cambiar las bombillas, la gata del vecino, que había parido otra camada de gatitos. Leo respondió con monosílabos. Se sentó a la mesa y observó a su madre picar verduras. Sus manos, que siempre le habían parecido fuertes y fiables, hoy parecían cansadas. Notó cómo se frotaba las rodillas de vez en cuando, por el frío mármol. «Mamá», dijo finalmente sin poder soportarlo más, «no debiste». Elena se detuvo y se volvió hacia él, con los ojos llenos de un cansancio y un amor sin fondo. Leo, cariño, es solo un trabajo. A veces tienes que hacer cosas que no te gustan. Lo importante es aguantar. Tú y yo no nos tenemos a nadie más que el uno al otro. Tenemos que aguantar. Pero te humilló, soltó Leo. Todos estaban mirando. Que miren, respondió en voz baja, volviéndose hacia la estufa. Su aspecto no nos pagará las cuentas. Pero trabajar en Sterling Dynamics, sí. Olvídalo, hijo. No vale la pena preocuparse. La gente como él vive en otro mundo. Nunca los alcanzaremos. Pero Leo no podía olvidar. Las palabras de su madre, llenas de amarga sabiduría y humildad, solo echaron leña al fuego. Otro mundo, fuera de su alcance. No quería creerlo. No quería vivir en un mundo donde los fuertes pudieran humillar a los débiles con impunidad. La historia está ganando impulso. Comparte desde donde la ves y suscríbete. Después de cenar, se retiró a su habitación. Era más un armario que una habitación. Apenas lo suficientemente grande como para una cama, un armario y un pequeño escritorio con una vieja computadora que había comprado en un anuncio. Este era su mundo, su santuario. Se puso los auriculares y abrió la pestaña correcta en su navegador. Unas líneas árabes lo miraban fijamente desde la pantalla. Era un artículo sobre las inversiones del jeque Al-Hassim en la economía estadounidense. Lo llamaban visionario, filántropo, un puente entre Oriente y Occidente. Leo sonrió. Filántropo. Leyó el artículo, analizando con facilidad los complejos términos económicos y las frases enrevesadas. Leyó sobre el acuerdo con Sterling Dynamics, $350 millones, una suma que ni siquiera podía imaginar, una suma que le daba al jeque el derecho de tratar a su madre como basura. Cerró el artículo y abrió otro programa, un curso sobre dialectos árabes poco comunes. La clase de hoy era omaní. Encendió la audioguía y cerró los ojos, escuchando los sonidos desconocidos, pero ya familiares. No solo estaba aprendiendo palabras, estaba absorbiendo la cultura, la lógica, la forma de pensar. Cada nuevo idioma era la llave a un nuevo mundo, y sentía que un día una de esas llaves le abriría la puerta correcta, la puerta al mismo mundo donde vivía gente como el jeque Al-Hassim. Y entonces ya no sería un niño indefenso escondido tras una columna. El reloj dio la medianoche. Elena se hacía rato que se había quedado dormida, pero Leo seguía sentado frente a la pantalla parpadeante.
No sentía fatiga, una rabia fría y clara lo impulsaba. La humillación de su madre no lo había destrozado. Al contrario, le había dado un propósito. Miró por la ventana hacia la oscuridad, hacia las luces lejanas del centro, donde se alzaba el rascacielos Sterling Dynamics, y supo que su historia con el jeque Khalid al-Jassim apenas comenzaba. El testigo invisible se preparaba para emerger de las sombras. Leo no debería haber estado allí. Lo sabía perfectamente. Su madre le había prohibido estrictamente deambular por las plantas después de aquel incidente. «Siéntate abajo, en el vestíbulo, y espérame allí», le había dicho esa mañana, y su voz denotaba menos severidad que miedo. Miedo a perder sus trabajos, lo único que los mantenía a flote en aquella ciudad inmensa e indiferente. Pero Leo no escuchó. No podía sentarse abajo, rodeado de gente con trajes caros que corría de un lado a otro, mirándolo como si no fuera nada. Tomó el ascensor del personal hasta el piso 27 y se escondió en un pasillo tranquilo cerca de las salas de conferencias. Estaba vacío. Solo el zumbido sordo del sistema de ventilación y el ruido sordo distante del carrito de su madre rompían el silencio. Esperó más de una hora, cambiando de pie. La ira que lo quemaba desde el día anterior no se había ido. Se asentaba en su interior como una pesada piedra, dificultándole la respiración. Repasó la humillante escena una y otra vez en su cabeza y sus puños se apretaron involuntariamente. De repente, una voz fuerte y segura rompió el silencio. Dobló la esquina. El jeque Khalid al-Jassim. Leo se adentró instintivamente en el nicho poco profundo que había tras una gran maceta con un ficus. El corazón le latía con fuerza en la garganta. El jeque no estaba solo. Hablaba por teléfono, paseando por el pasillo. Hablaba inglés, pero con un acento tan marcado que sus palabras parecían forjadas en hierro. Sí, claro», dijo al teléfono, haciendo un gesto de impaciencia con la mano libre. Los abogados de Sterling son auténticos sabuesos. Revisaron cada coma, cada una. En la versión inglesa, en la oficial árabe, se creen muy listos. Que se lo crean. Leo se quedó paralizado, temeroso de moverse. Vio el perfil del jeque, su nariz aguileña, su barba negra bien cuidada, la sonrisa petulante en sus labios. Era la personificación del poder y la riqueza. La gente como él se salía con la suya, siempre. El jeque caminó hasta el final del pasillo, dio la vuelta y regresó. Se detuvo a pocos pasos del escondite de Leo. «Escucha, Jamal». Su voz se convirtió en un susurro conspirador. Miró a su alrededor. Su mirada se deslizó hacia el ficus y siguió adelante sin ver al chico paralizado tras él. Satisfecho al ver que el pasillo estaba vacío, pronunció una frase que le provocó escalofríos a Leo. El jeque cambió de idioma. No era el árabe estándar que se enseñaba en las escuelas en línea y se usaba en las noticias. Era un dialecto completamente diferente, rápido, gutural, con entonaciones desconocidas. Pero Leo lo reconoció. Omaní, uno de los más difíciles, había pasado los últimos 6 meses aprendiéndolo, escuchando grabaciones de antiguas canciones de pescadores y cuentos populares. Lo conocía. «Son unos idiotas», dijo el jeque en ese dialecto poco común, con la voz impregnada de un desprecio manifiesto. «Han revisado todos los documentos clave, pero ni siquiera han visto el anexo técnico 7. El que trata sobre los estándares de software está en 4 idiomas y la última versión en árabe. ¡Ay, qué árabe tan bonito!». Se rió con una risa silenciosa y desagradable. Allí, al final, en la sección sobre circunstancias de fuerza mayor, hay una pequeña cláusula. Solo una línea. Dice que, en caso de incumplimiento del producto de software con los códigos culturales regionales, nuestra parte tiene derecho a vetar todos los activos de la empresa conjunta y comprarlos a valor residual. ¿Entiendes? Valor residual. Leo dejó de respirar. Lo entendía todo. Cada palabra. Códigos culturales era una estratagema brillante,
una formulación tan vaga que cualquier cosa podía agruparse bajo ella. Cualquier trivialidad. No era una escapatoria, era una trampa, veneno legal, como él mismo lo llamaba. ¿Y quién determinará esta discrepancia?, continuó jactándose el jeque. Nuestro consejo de expertos, por supuesto. Esos idiotas estadounidenses firmarán un contrato por 350 millones y en 6 meses les compraré su empresa por 3,5, quizás 4. Solo por compasión. Me entregarán las llaves de su reino ellos mismos. Se rió de nuevo. Leo sintió que se le iba la sangre del rostro. Esto no era solo una estafa. Era un robo perfectamente planeado, y este hombre que había humillado a su madre ahora estaba a 2 pasos de distancia, presumiendo de cómo destruiría la empresa donde ella tenía tanto miedo de perder su modesto trabajo. ¿Qué? No, nadie lo entenderá. ¿Quién habla nuestro dialecto? Los limpiadores, los guardias de seguridad. El jeque resopló con desprecio. Ni siquiera saben dónde está Oman. Ya está, Jamal, me tengo que ir. La firma es mañana a las 10. Prepara el champán. Vamos a ser muy, muy ricos. Terminó la llamada y guardando el teléfono en el bolsillo de su dishdasha blanca como la nieve, se dirigió a los ascensores. Las puertas se abrieron, entró y un momento después el silencio reinó en el pasillo una vez más. Leo salió de su escondite, temblaba, pero ya no era miedo. Era rabia mezclada con una determinación gélida. Tenía que hacer algo, tenía que advertirles. Sin esperar a su madre, corrió a las escaleras. No podía usar el ascensor. Podrían verlo allí. Bajó corriendo, subiendo los escalones de 2 en 2, con el corazón latiéndole como un loco. El piso 27, el 26, el 25. No sabía a quién acudir. Al señor Sterling, pero ¿cómo llegar hasta él? Salió corriendo a la planta baja, al vestíbulo principal. Al ver el mostrador de seguridad, corrió hacia él sin pensarlo. Tras el cristal blindado estaba sentado un hombre corpulento y uniformado. Miró desconcertado al adolescente, sin aliento. ¿En qué puedo ayudarte, muchacho?, preguntó perezosamente mientras masticaba chicle. Necesito decirte algo urgentemente, soltó Leo. Sobre el trato con el jeque Al-Jassim. El guardia lo miró con aire evaluador. Vaqueros desgastados, una camiseta vieja, zapatillas baratas. Era el hijo de un empleado. Sobre el trato, rió entre dientes. ¿Y qué intentas decirme, joven empresario? ¿Que el precio del petróleo bajará? No, es un fraude. La voz de Leo se quebró. Ocultó una trampa en el contrato. Lo oí yo mismo. Estaba al teléfono. El guardia se rió, fuerte y cordialmente. Ya lo oyó. Tío, ¿has visto demasiadas películas? Vete a casa y no molestes a la gente mientras trabajan. Tu madre ya debería haber terminado. Pero no lo entiendes. Hablaba árabe, un dialecto raro. Pensó que nadie lo entendería. Y yo... Entonces eres nuestro agente secreto, un experto en dialectos. El guardia ya no reía. Una nota de irritación se asomaba en su voz. Escucha, chico, una palabra más y llamaré a seguridad y tu madre estará en un buen lío. ¿Es eso lo que quieres? Ahora, lárgate de aquí. La palabra problemas le dio a Leo un golpe. Se apartó del mostrador con las mejillas ardiendo de humillación e impotencia. El guardia se dio la vuelta, señalando el fin de la conversación. Pero Leo no podía rendirse. Ahora no, miró a su alrededor. A lo lejos, más allá de una hilera de torniquetes, vio las puertas del ala administrativa. Ahí era donde tenía que ir. Vio a uno de los empleados pasar su pase y entrar. No tenía ninguna posibilidad. Y entonces la vio. Una mujer de mediana edad con traje formal salió de una de las puertas y se dirigió a la salida. Llevaba una placa en la chaqueta que decía Judith Riley, asistente de la Junta. Esta era su oportunidad. Corrió hacia ella y casi derriba a un empleado. Señora, lo siento, señora. La mujer se detuvo y lo miró con una mirada fría y cansada. ¿Sí?
Necesito hablar con alguien de la gerencia inmediatamente. Señor Sterling, es una cuestión de vida o muerte para la empresa. Judith Riley frunció los labios. Había visto a estos ciudadanos preocupados docenas de veces. Joven, el señor Sterling tiene una agenda muy apretada. Todas las reuniones se programan a través de la secretaría con varias semanas de antelación. Pero no tengo unas semanas. La firma es mañana a las 10 de la mañana, gritó Leo. El jeque Al-Hassim te está engañando. Hay una cláusula oculta en el contrato, en el apéndice 7. Te quitará toda tu empresa. El rostro de la mujer reflejaba una irritación extrema. ¿De dónde sacaste esa información? ¿De los periódicos? Lo oí yo mismo, justo ahora. Estaba hablando por teléfono en árabe omaní. La mujer frunció aún más el ceño al oír el dialecto. Parecía una completa tontería. ¿En Omán? Preguntó con gélido sarcasmo. ¡Qué interesante! Y supongo que usted es profesor de lingüística de Harvard y trabaja aquí por las tardes, ¿no? No, mi madre trabaja aquí, de limpiadora, pero sé idiomas. Por favor, tienes que creerme. La mención de la madre de una mujer de la limpieza fue la gota que colmó el vaso. Para Judith Riley, todo encajó. El hijo de una mujer de la limpieza había escuchado fragmentos de conversación dejando volar su imaginación. O peor aún, uno de los competidores podría haber usado a este chico para difundir rumores sucios justo antes del trato. Escúchame bien, su voz se endureció como el acero. No sé quién te envió ni a qué te dedicas, pero un acuerdo de $350 millones es demasiado serio para fantasías infantiles. Nuestros abogados, los mejores del país, han examinado este contrato con lupa. Ahora escucha mi consejo. Vete a casa y no dejes que te vuelva a ver por aquí. Si tú o tu madre intentan difundir estos rumores ridículos, me aseguraré personalmente de que la despidan ese mismo día. ¿Entiendes? No esperó respuesta. Giró sobre sus talones y se dirigió a la salida, dejando a Leo solo en medio del vasto y resonante vestíbulo. Se quedó allí, atónito, despedido, difundiendo rumores, fantasías infantiles. El muro contra el que se golpeaba la cabeza no solo era alto, era impenetrable. Nadie le creía. Para ellos no era nada, solo el hijo de una criada, un niño invisible cuyas palabras no tenían peso. Sintió la desesperación subirle a la garganta. Sabía la verdad. Tenía en sus manos el destino de toda una empresa, de cientos de personas, incluida su madre, pero nadie quería escucharlo. Estaba solo contra el mundo y el tiempo se agotaba. Faltaba menos de un día para la firma del contrato. «Mamá, no me creen». Elena Martínez hizo una mueca de dolor y casi dejó caer el cubo. Estaba terminando de fregar el suelo del pequeño lavadero cuando Leo apareció en la puerta. Tenía el rostro pálido y los ojos brillaban con fiebre. Parecía como si lo persiguiera una manada de lobos. «Tranquilo, hijo. ¿Qué pasó?» Dejó rápidamente el cubo, se limpió las manos en el delantal y se acercó a él. «Estás temblando. ¿Te lastimaron?» «Peor, madre, mucho peor», dijo ahogándose en las palabras mientras le contaba todo: la humillación que había sufrido, la conversación que había oído por casualidad con el jeque, su intento desesperado de advertir al asistente de la junta y su negativa gélida y humillante salpicada de amenazas. Elena escuchó en silencio, con una expresión cada vez más seria. Conocía a su hijo, nunca mentía ni fantaseaba. Si Leo decía que entendía una conversación en un dialecto poco común, lo decía en serio. Lo había visto pasar horas estudiando libros y escuchando programas en idiomas extranjeros que nadie en su barrio entendía. No sabía si era un genio o simplemente testarudo, pero le creía. Y la amenaza de despido de aquella mujer del traje caro le encogió el corazón de miedo. «Creen que soy un niño que se lo inventó todo», terminó Leo con amargura. Dijeron que si seguía así te despedirían. «Mamá, perdóname. Probablemente lo arruiné todo».
Bajó la cabeza, a punto de estallar en lágrimas de impotencia. Pero Elena le tomó el rostro entre sus manos callosas y lo obligó a mirarla a los ojos. No había reproche en su mirada, había miedo y determinación. «Nunca te disculpes por intentar hacer lo correcto, Leo», dijo con firmeza. «¿Me oíste? Nunca. Este trabajo, sí, nos da de comer, pero el honor es más importante. Si dices la verdad, debes luchar. Debemos luchar». «¿Pero cómo?». La voz de Leo estaba llena de desesperación. «Nadie me escucha. No soy nada para ellos. El hijo de la señora de la limpieza». «Así que necesitamos a alguien que nos escuche», dijo Elena con un brillo en los ojos. «Estos asistentes, jefes de departamento, temen por sus trabajos, temen cometer un error. Necesitamos al que está en la cima, al que asume los mayores riesgos. Necesitamos al mismísimo señor Sterling». «Lo intenté. Esa mujer, Judith Riley, dijo que no había forma de llegar hasta él». «No podemos llegar directamente», coincidió Elena. «Pero llevo 5 años trabajando aquí. Conozco este edificio mejor que nadie. Sé cuándo y dónde suele estar. No tenemos mucho tiempo, pero aún tenemos una oportunidad». La idea de la madre era simple y arriesgada. Sabía que todas las noches, a esa hora, 2 miembros de la junta directiva, Mark Jenkins y Sarah Powers, bajaban a la cafetería corporativa en la planta baja. Siempre se sentaban en la misma mesa junto a la ventana, y hablaban de negocios mientras tomaban un café. Eran la mano derecha e izquierda de Sterling. Si se les convencía, podrían llevar la información a las más altas esferas. Era una posibilidad remota, casi imposible, pero era la única. «No, mamá, no», dijo Leo asustado. «Esa mujer te amenazó. Si nos ven juntos, si no hacemos nada, este estafador arruinará a cientos de personas», espetó Elena. «No te crié para que te acobardaras ante la adversidad. Vámonos, rápido». Salieron del lavadero y se dirigieron a los ascensores. El corazón de Leo latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Estaba volviendo a las fauces del león, pero ahora su madre estaba a su lado, y eso le infundió algo de valor. La cafetería de la empresa estaba casi vacía. En una mesa junto a la ventana, como había dicho Elena, estaban sentados un hombre y una mujer. El hombre, Mark Jenkins, era corpulento y calvo, con el rostro enrojecido por la satisfacción. Gesticulaba y hablaba en voz alta, sin preocuparse por ser escuchado. La mujer, Sarah Powers, era todo lo contrario, delgada, elegante, con un peinado impecable y una sonrisa depredadora. Escuchaba con la cabeza ligeramente ladeada, con los ojos brillando con frialdad. Armándose de valor, Leo se acercó a su mesa. Elena permaneció de pie unos pasos atrás como una sombra. «Disculpe», empezó Leo, intentando que su voz no temblara. «Señor Jenkins, señora Powers». Jenkins se detuvo a mitad de la frase y miró a Leo con una mirada pesada. «¿Te conozco?», bramó, mirándolo de arriba abajo. Vaqueros baratos, una camiseta sencilla, claramente no eran de su mundo. «No, señor. Me llamo Leo Martínez. Mi madre trabaja en este edificio. Necesito decirle algo urgente, algo muy importante, sobre el trato con el jeque Al-Shazim». Sarah Powers dejó lentamente su taza. «¿Martínez?», preguntó con voz melódica pero fría. «Elena Martínez, tu madre, la señora de la limpieza del piso 12». «Sí, señora», asintió Leo, sintiendo un nudo en la garganta. «Ya lo sabían». Jenkins se rió a carcajadas. Era un sonido desagradable, como un ladrido. «Así que eres ese joven genio de la lengua. Judith ya nos contó sobre tu actuación en el vestíbulo. ¿Estás probando suerte otra vez?». «Esto no es una actuación», protestó Leo con vehemencia. «Es verdad, lo oí. Dijo que hay un truco legal oculto en el 7º apéndice del contrato. Los va a engañar a todos». «¿Un truco?». Jenkins se recostó en su silla, cruzando los brazos. Su expresión era de pura burla. «Chico,
¿Tienes idea de quiénes trabajaron en ese contrato? Los mejores abogados de Nueva York, gente cuyo salario por hora es más alto que el de tu madre en un año. Y me estás diciendo que todos pasaron por alto lo que tú, hijo de una señora de la limpieza, escuchaste en el pasillo. Cada palabra fue como un golpe. Leo sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza y rabia. «Oh, pero no conocen el dialecto omaní», insistió. «Es un dialecto muy raro, con giros peculiares que pueden interpretarse de dos maneras. Los usó deliberadamente». «Sí, qué interesante», intervino Sarah Powers. Su tono era salamero, engañosamente suave. «Cuéntanos más, Leo. ¿Qué oíste exactamente? ¿Qué frase?» Leo la miró esperanzado. Quizás al menos lo escucharía. Forzó la memoria y reprodujo casi textualmente la frase clave que el jeque había dicho por teléfono. La frase sobre un ticket, un regalo que se convertirá en una trampa de deudas. Sara lo escuchó sin interrumpir, con una leve y enigmática sonrisa en su rostro. Cuando terminó, tomó un pequeño sorbo de café. «Impresionante», dijo finalmente. «Tienes muy buena memoria y una imaginación desbordante. Mark, ¿te has enterado? Una historia de espías». Jenkins se rió de nuevo. «Lo oí y te diré una cosa, chico. Mañana tenemos un acuerdo de $350 millones. Es el futuro de nuestra empresa y no vamos a dejar que un chico que ha oído demasiados cuentos de hadas lo arruine». «Pero no miento». La voz de Leo se quebró. «¿Por qué no me crees?» «¿Por qué?» Jenkins se inclinó hacia adelante con la voz más baja y enfadada. «Te diré por qué. Porque la gente como tú no es un genio. Los genios van a universidades caras. No se pasan el día escuchando a escondidas en los pasillos mientras sus madres friegan el suelo. Ahora quiero hacerte una pregunta y responder con sinceridad. ¿Quién te envió? ¿Global Tech? ¿Innovative Solutions? ¿Cuál de nuestros competidores te pagó para montar este circo?» Leo se quedó desconcertado. Ni siquiera había considerado que pudiera ser sospechoso de algo así. «Nadie, lo juro, nadie me envió, solo...» «Basta», gritó Jenkins, golpeando la mesa con la palma de la mano. Varios clientes del otro lado del local se giraron. «Estoy harto de este espectáculo». Entonces Elena dio un paso al frente. Había permanecido en silencio todo el tiempo, con los puños apretados, pero ya no soportaba ver a su hijo humillado. «Por favor, señor», dijo en voz baja, pero con firmeza. «Mi hijo no miente, es un chico muy listo. Se dice que hay peligro». Sarah Powers la miró con una mirada gélida y la sonrisa desapareció de su rostro. «Elena», dijo lentamente como si saboreara el nombre, «llevas mucho tiempo con nosotros. Siempre has sido una trabajadora buena y diligente, tranquila, discreta. Te lo agradecemos». Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. «Pero no estamos contentos con lo que está sucediendo. Su hijo está irrumpiendo en la oficina, acosando a la gerencia y difundiendo rumores perjudiciales sobre nuestro socio más importante. Esto es muy grave. Está dañando la reputación de la empresa». «Pero él solo quería ayudar», suplicó Elena. «¿Ayuda?», repitió Sara con voz férrea. «Déjame explicarte cómo puedes ayudar. Tomarás a tu hijo superdotado ahora mismo y lo llevarás lejos de aquí, y ambos olvidarán esta conversación. Olvidarán el dialecto omaní, el séptimo apéndice y todas las demás fantasías que han surgido en su cabeza». Se inclinó sobre la mesa hacia ellos y su voz se redujo a un susurro ominoso, audible solo para ellos tres. «Porque si mañana por la mañana escucho otra palabra sobre esta historia, de ti, de él, de cualquier otra persona, me aseguraré personalmente de que te despidan. Y no será un despido cualquiera, Elena. Te denunciaré de tal manera que no te contratarán ni para fregar pisos en un restaurante de carretera. Acabarás en la calle, tú y tu hijo, sin trabajo y sin un céntimo. ¿Me entiendes bien?». La amenaza fue pronunciada con calma, casi con naturalidad, y eso la hacía aún más aterradora. Elena contuvo el aliento, miró el rostro frío y despiadado de Sarah Powers, luego el de Mark Jenkins, enrojecido por la ira.
vio algo más que desconfianza en sus ojos. Vio un muro impenetrable de arrogancia, esnobismo y absoluto desprecio por gente como ellos. No solo no creían a Leo, sino que no querían creerle. Para ellos, la verdad dicha por el hijo de la señora de la limpieza no podía ser verdad por definición. Elena agarró la mano de Leo. La mano de su hijo estaba helada. «Lo entendemos», susurró sintiendo una lágrima rodar por su mejilla. «Disculpen la molestia». Apartó a Leo de la mesa, de aquel café, de aquel mundo hostil y cristalino. No miró atrás. Salieron. La ciudad, al anochecer, bullía, relucía de luces, vivía su propia vida, ajena a la pequeña tragedia de dos personas. Leo se detuvo y contempló el coloso del rascacielos Sterling Dynamics. Parecía una fortaleza impenetrable. «Fracasé, mamá», dijo con voz apagada. Su voz sonaba vacía, sin vida. «No pude hacerlo y te decepcioné». Se quedó allí, abatido, destrozado. Toda su confianza, toda su fe juvenil en la justicia había sido aplastada y destruida en una sola noche. Se enfrentaba a algo más que simple desconfianza. Se enfrentaba a un sistema donde el peso de sus palabras no se determinaba por su veracidad, sino por su posición en la sociedad. Y en este sistema, él no era nadie. Un niño invisible cuya verdad a nadie le importaba. La desesperación lo invadió, fría, pegajosa, desesperanzada. Casi se rindió. «Vámonos a casa, hijo», dijo Elena en voz baja, con la voz temblorosa. Apretó con más fuerza la mano helada de Leo, intentando calentarla con la suya, pero sintió que el frío no provenía del aire de la tarde, sino de lo más profundo de su alma. Caminaron en silencio por el bullicio de la gran ciudad, las luces de los anuncios, las bocinas de los coches, las risas de los transeúntes, todo existía en un universo ajeno. Su mundo se había reducido a una pequeña y oscura isla de desesperación en medio de este ruidoso océano de vida. Leo mantenía la cabeza gacha y los hombros encorvados, como si todo el peso del rascacielos Sterling Dynamics hubiera caído repentinamente sobre ellos. Elena miró a su hijo y se le rompió el corazón. Vio algo más que decepción. Vio cómo la luz se apagaba en sus ojos, esa misma luz de curiosidad, de fe en la bondad y la justicia, que había atesorado todos estos años. Los hombres de trajes caros no solo lo habían ignorado, habían pisoteado algo muy importante, frágil y puro en su alma. Y la amenaza de Sarah Powers, fría y despiadada, aún resonaba en sus oídos. La calle, sin trabajo, sin dinero, el miedo le apretaba la garganta como dedos helados. Llegaron a su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Leo entró en silencio a su habitación y se sentó en la cama con la mirada perdida. Ni siquiera se quitó la chaqueta. Elena lo siguió, se sentó a su lado y le tocó suavemente el hombro. «Leo, cariño, di algo». Lentamente giró la cabeza hacia ella. Tenía lágrimas en los ojos, pero no rodaban por sus mejillas, se congelaron, como si se hubieran convertido en hielo. «Tienen razón, mamá», dijo con voz apagada. «¿Quién soy? Solo soy el hijo de una señora de la limpieza. ¿Por qué iban a creerme? Fui un tonto al pensar que podía cambiar algo». «No digas eso», exclamó Elena abrazándolo. «No eres tonto, eres el chico más listo del mundo. Escuchaste lo que nadie más escuchó. Lo hiciste todo bien». «¿Y qué sentido tiene?», sonrió con amargura. «Solo te he creado problemas. Ahora podrían despedirte por mi culpa». Esta frase impactó a Elena más que cualquier amenaza. Se apartó y lo miró a la cara. Se culpaba a sí mismo. Esa gente despiadada no solo lo había humillado, sino que lo había hecho sentir culpable. Y en ese momento, el miedo por su trabajo, por el futuro, por el techo que lo cubría, se desvaneció. Algo mucho más importante cobró protagonismo: su hijo, su fe en sí mismo, su futuro. Ella se levantó y miró resueltamente a Leo. «No, por tu culpa, no, por su culpa, por su ceguera y arrogancia, y no les dejaremos ganar. ¿Me oyes?». Leo la miró con desconcierto.
¿Pero qué podemos hacer? Dijeron. Sé lo que dijeron, interrumpió ella. Había una firmeza en su voz que Leo nunca había oído. Creen que pueden intimidarnos porque somos insignificantes, pero se les escapa algo. Llevo 5 años trabajando en este edificio. Lo conozco mejor que ellos. Sé a qué hora llega seguridad, cuándo empiezan las patrullas, en qué cafetería toma café el jefe del departamento legal. Y conozco las costumbres del jefe, el mismísimo Arthur Sterling. Leo miró fijamente a su madre. Ya no parecía asustada ni deprimida. Ante él estaba una mujer dispuesta a luchar por su hijo hasta el final. Tenemos una oportunidad, continuó, con la mente trabajando a toda velocidad, integrando observaciones dispares en un plan coherente. Única. El señor Sterling es de costumbres. A veces, cuando necesita pensar o evitar a la prensa, no usa la entrada principal. Se mete en el aparcamiento subterráneo y sube en el ascensor de servicio desde el sector G. No lo hace a menudo, pero casi siempre en días importantes, para ordenar sus ideas. Mañana por la mañana, a las 7:30, lo estaremos esperando allí. Pero no me escucha, protestó Leo con la voz aún desesperada. Tengo unos segundos. ¿Qué le diré? Elena volvió a sentarse a su lado y tomó sus manos entre las suyas. Le dirás la verdad, rápida y claramente, pero no empezarás con eso. Empezarás con esa frase, la misma que escuchaste, en ese mismo idioma. Esa será nuestra clave. Para un hombre de su posición, cada minuto cuenta. Ignora a cientos de personas al día. Pero algo así no puede ignorarlo. Ella miró a su hijo directamente a los ojos, transmitiéndole su determinación. Esta es nuestra última pelea, Leo. Si perdemos, será el destino. Pero no nos rendiremos sin luchar. ¿Entiendes? Leo guardó silencio un buen rato, mirando a su madre. Vio su miedo, pero también su amor, más fuerte que cualquier miedo. Y este amor encendió una pequeña chispa de esperanza en su alma desfalleciente. Asintió lentamente. Lo entiendo, mamá. A la mañana siguiente, cuando la ciudad apenas comenzaba a despertar, ya estaban en un rincón tenuemente iluminado del estacionamiento subterráneo de Sterling Dynamics. El aire era frío y olía a cemento y gasolina. Elena conocía ese lugar. Era donde se guardaban los cubos de basura y las cajas de productos de limpieza. Para la mayoría de los empleados, era el lado invisible y oscuro del ostentoso mundo corporativo. Hoy, para los Martínez, se había convertido en su último campo de batalla. El tiempo transcurría con una lentitud dolorosa. Las 7:15, los coches de los demás ejecutivos pasaban, estacionándose en sus lugares designados. Leo se movía nerviosamente de un pie a otro, ensayando mentalmente su breve discurso. Elena permanecía inmóvil, como un centinela, observando la oscura entrada del estacionamiento. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en las paredes de concreto. 7:28. Un coche largo y negro apareció en la puerta. Se movía despacio, en silencio, como un depredador. El coche giró hacia el sector G y se detuvo en un punto marcado como A. Sterling. «Es él», susurró Elena. «Prepárate». La puerta del coche se abrió y salió Arthur Sterling. Parecía cansado. Su rostro era una máscara de intensa concentración. Llevaba el maletín en una mano y con la otra se aflojaba la corbata mientras caminaba. No miró a su alrededor. Sus pensamientos ya estaban allí arriba, en la sala de juntas, donde en pocas horas se decidiría el destino de su empresa. «Ahora mismo», susurró Elena, empujando suavemente a su hijo hacia adelante. Leo respiró profundamente y salió de detrás de la columna, directamente frente a Sterling. «Señor Sterling». El director de la corporación dio un salto de sorpresa y se detuvo bruscamente. Su mirada, fría y penetrante, se fijó en el chico. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Esta es una zona restringida». «Disculpe, señor, pero solo necesito 30 segundos de su tiempo. Se trata del trato con el jeque Al-Hassim».
El rostro de Sterling se endureció. La irritación en sus ojos dio paso a una furia gélida. Otro loco. «¡Seguridad!», gritó hacia los ascensores, sin siquiera alzar la voz. «No tengo tiempo para tonterías, muchacho. Sal de aquí antes de que llegue la policía». Dio un paso para rodear a Leo, pero Leo se interpuso. La desesperación le dio coraje. «¡Por favor!», casi gritó. «El veneno se esconde en las flores del jardín persa, y solo un necio bebería de esta fuente». Leo no pronunció esta frase en ruso, la pronunció en ese mismo dialecto omaní, raro y gutural, que había oído el día anterior. Las palabras sonaban extrañas, ajenas, como un hechizo en el silencio del aparcamiento. Arthur Sterling se quedó paralizado a medio paso. Su mano, al alcanzar el botón del ascensor, se detuvo. Lentamente giró la cabeza y miró a Leo. Lo miró de verdad, por primera vez. La ira y la irritación de su rostro se desvanecieron, reemplazadas por una expresión de absoluto asombro y alarma. Reconoció ese idioma. Hace muchos años, en los albores de su carrera, pasó 2 años en Omán, cerrando su primer gran acuerdo. No hablaba el dialecto, pero lo había oído con la suficiente frecuencia como para reconocer su inconfundible melodía. «¿Qué dijiste?», preguntó en voz baja con la voz tensa. «Repítelo». Leo lo repitió, con claridad, sin vacilar, con una pronunciación perfecta. Sterling guardó silencio unos segundos, con la mente acelerada. Un niño, el hijo de la señora de la limpieza, supuso por su modestia. Allí, en un aparcamiento cerrado, hablando en un dialecto raro y pronunciando una frase que parecía un código o una advertencia. Era demasiado extraño, demasiado inverosímil para ser una mera coincidencia. El riesgo de $350 millones dejó de ser una cifra abstracta. Había encontrado una voz, la voz de este niño. Miró a su alrededor. Elena emergió de detrás de la columna con el rostro pálido de miedo. «Este es mi hijo, señor Sterling», dijo en voz baja. «Se llama Leo. Por favor, escúchelo». Sterling miró a la madre y al hijo. Miró a Leo a los ojos y no vio astucia ni locura, sino una sinceridad desesperada y resonante. Y tomó una decisión que contradecía todas las normas de seguridad y la lógica corporativa. «Ven conmigo», le dijo secamente a Leo. Luego se volvió hacia Elena. «Y tú también, rápido». No los condujo al ascensor principal. En cambio, abrió una discreta puerta de servicio conocida solo por unos pocos en el edificio. Más allá había una habitación pequeña, estrecha y sin ventanas, llena de trapeadores y cubos. El cubículo del conserje. Los condujo adentro y cerró la puerta con fuerza tras él. «Tienen 5 minutos», dijo mirando directamente a Leo. Su voz era firme, sin rastro de compasión. Era la voz de un hombre de negocios evaluando riesgos. «Cuéntenmelo, todo, desde el principio, y si los pillo mintiéndoles o haciéndome perder el tiempo, los entregaré personalmente a la policía». 5 minutos. El tiempo apremia. Y Leo empezó a hablar. Habló rápido, vacilante, pero con una claridad sorprendente. Lo contó todo: la humillación de su madre, la conversación que había oído, la hora y el lugar exactos. Relató la conversación sin perder detalle alguno. El tono petulante del jeque, sus comentarios desdeñosos sobre los estadounidenses ingenuos, su jactancia sobre el veneno legal oculto en el 7º apéndice del contrato. Sterling escuchó sin interrumpir, con el rostro impasible. «El 7º apéndice», repitió cuando Leo se quedó en silencio. «Contiene especificaciones técnicas y contratos de licencia en árabe, farsi y otros 3 idiomas. Nuestros mejores abogados y traductores lo revisaron 3 veces. No encontraron nada». «Porque no conocen el dialecto», replicó Leo con vehemencia. «La trampa no está en el texto principal, está en las notas a pie de página, en expresiones culturales que pueden interpretarse de 2 maneras. Para un traductor normal es solo una florida sílaba oriental,
pero en este dialecto, en un contexto legal, significa algo completamente diferente. Le da derecho, tras la fusión, a impugnar la propiedad de las patentes clave de su empresa. No solo está comprando una acción, se lo está quedando todo. Sterling lo fulminó con la mirada. ¿Cómo demonios sabes todo esto? ¿Cómo sabes este idioma? Estoy aprendiendo solo de libros, de publicaciones en línea. Me encantan los idiomas, respondió Leo simplemente. Puedo leerte esta aplicación ahora mismo y mostrarte cada palabra, cada frase, dónde se esconde el engaño. El silencio invadió el pequeño armario. El único sonido era el zumbido del sistema de ventilación. Arthur Sterling miró fijamente al chico de 14 años con la chaqueta raída que acababa de explicarle con los dedos la esencia de una estafa de cientos de millones de dólares. Esto era una locura total y absoluta. Toda la lógica, todos sus años de experiencia le gritaban que era imposible. Pero la frase, esa misma frase en dialecto omaní, no se le quitaba de la cabeza. Era como la llave de una cerradura que ni siquiera sabía que existía. Faltaban menos de 2 horas para la firma del contrato. Llamar a los abogados. Dirían que todo estaba claro otra vez. Cancelar el trato basándose en las palabras del hijo de la señora de la limpieza. Sería un desastre, un escándalo internacional, un desplome en las acciones. La reputación de la empresa quedaría destruida. Pero si el chico tiene razón, entonces en unas horas Arthur Sterling firmará con sus propias manos la sentencia de muerte del trabajo de su vida. Miró a Elena, de pie en la esquina. Ella lo miró con ojos suplicantes y esperanzados. Él miró a Leo. No había miedo ni duda en los ojos del chico, solo confianza en su propia rectitud. Sterling sacó su teléfono del bolsillo. Había corrido el mayor y más imprudente riesgo de su vida. Elizabeth, le dijo a su secretaria por teléfono, trae el apéndice 7 del contrato de Al-Hassin a mi oficina inmediatamente, la versión completa y multilingüe, y llama al jefe de seguridad. Dile que tenemos una emergencia. Guardó el teléfono y miró a Leo. Vamos, tendrás la oportunidad de demostrarlo, pero recuerda, muchacho, si esto es una broma cruel, te enterraré bajo tierra. Abrió la puerta del armario y salió al pasillo que conducía a su ascensor privado. Leo y Elena lo siguieron. La carrera contrarreloj comenzó. La sala de conferencias del piso 47 parecía un templo del mundo moderno. Una enorme mesa de madera oscura, pulida como un espejo, reflejaba las ventanas panorámicas que se extendían más allá, revelando la ciudad. A la cabecera de la mesa, en una silla que parecía un trono, se sentaba el jeque Khalid Al-Jassim. Irradiaba satisfacción, su túnica blanca relucía y una condescendiente sonrisa de victoria se dibujaba en su rostro. Sus asesores, silenciosos y solemnes, se sentaban a ambos lados de él. Al otro lado de la mesa estaban sentados los altos mandos de Sterling Dynamics. Mark Jenkins jugueteaba nerviosamente con un bolígrafo caro. Sarah Powers sonreía con reserva, anticipando su parte del acuerdo exitoso. Los demás miembros de la junta charlaban en voz baja. El ambiente estaba impregnado del aroma a perfume caro y a mucho dinero. Todos esperaban a un solo hombre, Arthur Sterling, cuya firma sellaría el acuerdo de $350 millones. Las puertas se abrieron silenciosamente, pero no fue solo Sterling quien entró en la habitación. Lo seguían como sombras una mujer con un uniforme modesto y un niño con una chaqueta raída. La sala quedó en silencio al instante. Todas las miradas se posaron en el extraño trío. Jenkins saltó de su asiento, con el rostro morado. Arthur, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son estas personas? Tenemos una sesión de firmas en 5 minutos. El jeque Al-Hassim levantó una ceja con pereza, ampliando su sonrisa. Miró con desdén a Elena, luego recorrió a Leo y volvió a Sterling. Señor Sterling, espero que sea una costumbre local. Invitar a los sirvientes a ceremonias importantes, bastante democrático.
Sterling los ignoró a ambos. Caminó hacia su lugar en la cabecera de la mesa con el rostro como una máscara de piedra. Elena y Leo se detuvieron junto a la pared, cerca de la entrada. Elena aferraba un pañuelo y Leo miraba al frente intentando no mirar a nadie a los ojos. Su corazón latía tan fuerte que parecía oírse en toda la sala. «La firma queda pospuesta», dijo Sterling con voz serena. Un zumbido recorrió el pasillo. «¿Qué quieres decir con pospuesto?», exclamó Sarah Powers. «Arthur, te has vuelto loco. Todo está aprobado. Los abogados lo han comprobado todo». «A nuestros abogados se les escapó algo», respondió Sterling con la misma calma. Miró a Leo. «Ven aquí, hijo». Leo avanzó lentamente, como en un sueño. Sintió decenas de pares de ojos fijos en él, sorprendidos, enojados, burlones. Se acercó a la enorme mesa, que casi le llegaba al pecho. «Caballeros», dijo Sterling, mirando a los miembros de su junta directiva, «permítanme presentarles a Leo Martínez. Afirma que el anexo 7 de nuestro contrato contiene...» Hizo una pausa para elegir las palabras. «Una trampa legal que permitirá al jeque Al-Yassin despojar a nuestra empresa de todas sus patentes una vez cerrado el trato». Durante unos segundos, la sala quedó en un silencio sepulcral y luego estalló en carcajadas. Jenkins rió, tapándose la boca con la mano. Powers rió disimuladamente. Los asesores del jeque intercambiaron sonrisas burlonas. El propio jeque fue el que más rió. Su risa fue profunda, resonante y llena de genuina alegría. «Ay, Arthur, eres un bromista sin igual», dijo, dejando de reír por fin. «Me mataste del susto. Un chico, el hijo de una señora de la limpieza, encontró algo que los mejores abogados de Nueva York pasaron por alto. Genial. ¿Qué otra historia te contó? ¿Que encontró un mapa del tesoro en la basura?» «Dice que puede demostrarlo», continuó Sterling con calma. Tomó del escritorio la gruesa carpeta que contenía el 7º apéndice y se la acercó a Leo. «Quiero darle esa oportunidad». «Esto es un circo», gritó Jenkins. «Estamos perdiendo el tiempo. Jeque, le pido disculpas por este malentendido. Arthur parece no encontrarse bien». «Me siento bien, Mark», respondió Sterling con frialdad. «Y no te pedí tu opinión, le pedí al chico que viniera. Leo miró la pila de papeles, cientos de páginas cubiertas de escritura garabateada en varios idiomas. Le temblaban las manos, levantó la vista y vio el rostro del jeque. Ya no reía. Sus ojos oscuros estaban llenos de una curiosidad fría y depredadora. Miró a Leo como si fuera un insecto extraño. «Vamos, muchacho», dijo el jeque con voz lánguida y salamera. «Sorpréndenos. Cuéntanos, adultos insensatos, qué gran secreto has desvelado. Soy todo oídos». Ese tono, esa condescendencia, ese desprecio oculto. Leo volvió a ver de repente a ese hombre obligando a su madre a arrodillarse. La ira, fría y clara, sustituyó al miedo. El temblor en sus manos cesó. Extendió la mano y abrió la carpeta. Sus dedos encontraron, sin dudarlo, la página correcta. La 142, la sección en árabe. «Ah, aquí», dijo en voz baja. Su voz sonó sorprendentemente fuerte en el silencio que siguió. «Nota al pie número 3, bajo el párrafo sobre la cesión de derechos de licencia». Uno de los abogados de la empresa se inclinó para echar un vistazo. «No veo nada raro aquí», murmuró. «Es la típica frase sobre sociedad de buena fe». «En árabe clásico, sí», asintió Leo, «pero la palabra que se usa aquí es amana. En el lenguaje cotidiano significa confianza u honestidad, pero en el dialecto omaní de los negocios, combinado con el término legal mustakbali, que aquí se traduce como desarrollos futuros, la palabra adquiere un significado completamente diferente. Significa depositar con pleno control». El abogado frunció el ceño con incredulidad. «Nunca he oído semejante interpretación».
porque solo se usa en círculos muy reducidos, en acuerdos orales basados en tradiciones antiguas, respondió Leo, sin apartar la vista del texto. En un contrato internacional escrito, esta frase parece un adorno poético, pero en un tribunal, donde se debaten las leyes del país del jeque, esta nota al pie se interpretará sin ambigüedades. Sterling Dynamics transfiere voluntariamente todas sus futuras patentes al jeque a cambio de un fideicomiso. Y según sus leyes, lo depositado puede ser utilizado por el custodio a su discreción. No estás vendiendo una participación en la empresa, la estás cediendo por completo, solo con un periodo de gracia. El silencio volvió a invadir la sala, pero esta vez no fue divertido. Había desconfianza y una inquietud incipiente. El rostro de Jenkins se desvaneció. La sonrisa de Sarah Powers se desvaneció. El jeque Al-Jassim aplaudió lentamente. Increíble, qué imaginación. El niño es un narrador nato. Arthur, ¿de verdad vas a escuchar estas tonterías? Aún no ha terminado, dijo Sterling. Continúa, Leo. Leo pasó unas cuantas docenas de páginas más. Un apéndice logístico. Está escrito en farsi. Habla del control conjunto de las rutas de transporte. Pero este modismo, señaló la línea, se traduce literalmente como mantener ambas manos en un solo timón. Para un traductor es simplemente una expresión figurativa sobre cooperación. Pero en la legislación comercial iraní existe un precedente conocido como la doctrina del timonel único. Si esta frase se incluye en un contrato, la parte con el control físico de la mayoría de los envíos automáticamente obtiene poder de veto sobre todas las decisiones logísticas de la otra parte. Y como todos los envíos pasarán por los puertos del jeque, en 6 meses podrá bloquear por completo los envíos de nuestros productos a cualquiera que no sea su propia empresa. Podrá estrangularnos sin violar ni una sola letra del contrato. El murmullo en la sala se hizo más fuerte. Los miembros de la junta comenzaron a susurrar, lanzando miradas asustadas de Leo al jeque. «Esto es absurdo», exclamó uno de los asesores de Al-Jassim, hablando por primera vez. «Esto es una calumnia. El chico se lo está inventando todo». Pero su voz ya no sonaba tan segura. Leo pasó a la siguiente sección. Hablaba con creciente confianza. Su voz se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. El miedo se había desvanecido sin dejar rastro. Solo quedaba la fría precisión de un genio leyendo un libro abierto donde otros solo veían señales incomprensibles. Descubrió trampa tras trampa, explicando las sutilezas del dialecto, las referencias culturales y las ambigüedades de frases que habrían parecido inofensivas a cualquier abogado occidental. Empleó jerga, citando leyes comerciales poco conocidas de Oriente Medio y jurisprudencia de Omán y Qatar. La sala de conferencias se había transformado en un auditorio y el chico de la chaqueta raída se había convertido en un profesor que daba una clase a estudiantes paralizados por el terror. Mark Jenkins estaba pálido como una sábana, con la boca ligeramente abierta. Sarah Powers parecía a punto de desmayarse. Miraban a Leo con un miedo supersticioso, como si fuera un milagro. La sonrisa hacía tiempo que se había desvanecido del rostro del jeque Al-Jassim. Ahora estaba sentado, erguido, con los dedos aferrados a los reposabrazos de la silla. Tensó los músculos de la mandíbula. Ya no miraba a Leo con desdén, lo miraba con odio hacia quien había arruinado su plan perfecto. Finalmente, Leo llegó a la última trampa, la más importante. Y aquí señaló el último párrafo escrito en el extraño dialecto que el jeque había hablado por teléfono. La cláusula final establece que en caso de diferencias irreconciliables, el arbitraje debe tener lugar en el tribunal del emirato de origen del jeque. Y la frase usada aquí, Leo hizo una pausa y miró a Al-Jassim directamente a los ojos. Pronunció esa frase. Esa misma frase, la frase sobre un juez sabio que siempre escucha a su hermano mayor. En ese momento el jeque no pudo soportarlo. «¡Cállate!», gritó, levantándose de un salto. Su rostro estaba contraído por la rabia. Cambió a su lengua materna, gritando maldiciones y amenazas.
¡Mocoso! ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Habló deprisa, ahogándose en las palabras, y toda la sala, sin entender palabra, lo comprendió todo. Vieron el pánico en sus ojos, oyeron la confesión en su voz. Él mismo, con su furia, confirmó cada palabra de Leo. Arthur Sterling se levantó lentamente. «Gracias, jeque», dijo en voz baja, pero su voz se oyó por toda la sala. «No creo que necesitemos más traducción». Miró al jefe de seguridad, que había permanecido inmóvil en la puerta todo el tiempo. «Frank, por favor, acompaña a nuestros invitados a la salida y asegúrate de que ninguno salga del edificio hasta que llegue la policía. Me imagino que el fiscal les hará muchas preguntas sobre intento de hurto mayor». El jeque Al-Yassim se quedó paralizado. Su rostro pasó del rojo carmesí al gris ceniciento. Comprendió que todo había terminado. Sus asesores se pusieron de pie de un salto, balbuceando de miedo. El personal de seguridad entró en la sala y, con cortesía pero firmeza, los condujo hacia la salida. Cuando la puerta se cerró tras el último de ellos, un silencio absoluto y resonante invadió la sala de juntas. Los miembros de la junta permanecieron inmóviles mirando a Leo, al chico que acababa de salvar su empresa, al genio invisible que habían estado a punto de echar a la calle hacía una hora. Leo se quedó de pie en medio del vasto salón, ligeramente aturdido por lo que acababa de ocurrir. Lo había logrado. Levantó la vista y miró a su madre. Elena lloraba, no sollozaba, solo lágrimas silenciosas de orgullo y alivio corrían por sus mejillas. Arthur Sterling rodeó la mesa y se acercó a Leo. Le puso una mano pesada en el hombro. «Nos salvaste, hijo», dijo con la voz ronca por la emoción. «Salvaste el trabajo de mi vida. No sé cómo agradecértelo». Leo miró al poderoso jefe de la corporación, luego a su madre y dijo en voz baja: «No necesitas agradecerme, solo no dejes que nadie vuelva a tratar a mi mamá así nunca más». Las palabras de Leo quedaron suspendidas en un silencio ensordecedor. Eran más sencillas y con más peso que todos los contratos multimillonarios discutidos en esa sala. Arthur Sterling apretó el hombro del chico y miró a los avergonzados miembros de la junta. Su mirada, fría como el acero, se posó en Mark Jenkins. «Mark», la voz de Sterling era tranquila, pero con una clara amenaza. «Parece que tienes algo que decirle a Elena Martínez. Y a ti, Sara». Mark Jenkins se estremeció como si lo hubieran golpeado. Se levantó lentamente, pálido, y su habitual confianza se desvaneció sin dejar rastro. No podía mirar ni a Leo ni a su madre. Su mirada estaba fija en la superficie pulida de la mesa. «Yo», comenzó con la voz quebrada. Se aclaró la garganta. «Señora Martínez, le ofrezco mis más sinceras disculpas. La forma en que le hablé, la forma en que traté a su hijo, no hay excusa. Me equivoqué. Total y absolutamente». Finalmente levantó la vista y se encontró con la mirada de Elena. Había un remordimiento genuino en sus ojos. Luego fue Sarah Powers la que se puso de pie, sin intentar ocultar las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Elena», Leo susurró, «perdónanos. Fuimos ciegos y arrogantes. Tú y tu hijo nos dieron hoy una lección que jamás olvidaremos. Una lección de dignidad. Perdónanos, si puedes». Elena Martínez, quien se había mantenido quieta y erguida todo este tiempo, dio un paso al frente. Miró a los dos hombres poderosos que apenas unas horas antes la habían amenazado con echarla a la calle. No había malicia ni odio en sus ojos, solo un cansancio y un orgullo silenciosos e inmensos por su hijo. «Acepto tus disculpas», dijo simplemente. «He trabajado honestamente toda mi vida y le enseñé a mi hijo a hacer lo mismo. No necesito más». Arthur Sterling asintió. «De acuerdo», dijo mirando a los demás miembros de la junta. «Se levanta la sesión. Gracias a todos. Mark, Sara, los espero en mi oficina mañana a las 8. Tendremos una conversación seria. Los demás pueden irse. Elena, Leo, quédense, por favor».
Los miembros de la junta abandonaron la sala en silencio, sin mirarse. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Sterling se giró hacia Leo y su madre. El cansancio en su rostro dio paso a una sonrisa cálida y sincera. Bueno, dijo, ahora que estamos solos, hablemos en serio. Leo, no solo ahorraste $350 millones hoy, salvaste miles de empleos, salvaste el legado de mi familia. Un servicio así no se paga con un simple gracias. Caminó hacia su silla, pero en lugar de sentarse, se apoyó en su respaldo. Yo mismo crecí en un barrio pobre, sé lo que es luchar por cada centavo y ver a tus padres trabajar hasta el cansancio. Y sé que el mejor regalo que se le puede dar a un joven inteligente es la oportunidad de aprender. Por eso, la junta directiva de Sterling Dynamics está creando un fondo educativo personal en nombre de Leo Martínez. Elena jadeó y se llevó la mano a la boca. Este fondo, continuó Arthur, cubrirá completamente tu matrícula en cualquier escuela, colegio o universidad del mundo que elijas. Harvard, Oxford, la Sorbona, donde quiera que quieras ir, no tendrás que preocuparte por el dinero. Nunca. Leo lo miró con los ojos abiertos, sin palabras. Sueños que nunca se había atrevido a realizar se habían hecho realidad de repente. Pero eso no es todo, dijo Sterling. Necesitamos tu talento ahora. Te ofrezco un puesto como consultor lingüístico junior en mi empresa, por supuesto, con un horario flexible para que no interfiera con tus estudios. Ayudarás a nuestro departamento internacional con el análisis de documentos complejos. Tu perspectiva es invaluable. Hizo una pausa y miró al muchacho aturdido. Y para que entiendas la seriedad de nuestra propuesta, tu salario anual inicial será de $150,000. Ante estas palabras, a Elena se le doblaron las piernas y se apoyó en una silla para estabilizarse. 150,000. Era más de lo que había ganado en los últimos 10 años. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron con renovado vigor. Pero ahora no eran lágrimas de dolor, sino de felicidad desbordante. Leo finalmente encontró su voz. Pero yo solo tengo 14 años, balbuceó. Me da igual que tengas 10 años, rió Sterling. No miran el pasaporte de un genio. ¿Estás de acuerdo, Leo? Leo miró a su madre llorando de felicidad, el rostro amable del hombre que le creyó, y asintió. Sí, dijo con firmeza. Sí, señor Sterling, estoy de acuerdo. Excelente, exclamó Arthur. Bienvenido al equipo. Y ahora, miró su reloj, mi jornada laboral ha terminado. Ven, quiero enseñarte algo. Los condujo desde la sala de juntas por un largo pasillo hasta su oficina privada, una enorme habitación en una esquina con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad al anochecer, brillando con millones de luces. Me encanta ver esta ciudad, dijo Sterling en voz baja. Me recuerda que todo es posible. Elena, Leo, siéntanse como en casa. Haré que mi coche los lleve. Necesito hacer una última llamada al fiscal del distrito. Salió con una sonrisa, dejándolos solos. Leo y Elena se acercaron al enorme ventanal. Se quedaron uno al lado del otro, hombro con hombro, contemplando el mundo que se extendía ante ellos. Un mundo que les había parecido tan distante y hostil esa mañana. «Mamá», dijo Leo en voz baja, «lo logramos». Elena abrazó fuertemente a su hijo y lo besó en la parte superior de la cabeza. «No, hijo», susurró, y su voz rebosaba de infinito amor y orgullo. «Esto es todo tuyo, lo hiciste tú, mi hijo a quien nadie vio. Ahora todo el mundo te verá». Se quedaron en silencio, mirando las luces de la gran ciudad, y por primera vez en muchos años sintieron que este mundo también les pertenecía.